Imagínate que llevas 10 años pagando tu seguro médico sin faltarle un solo mes, 10 años sin cancelarlo, y aunque hubo meses difíciles, en enero de este año te llega la renovación. Y la prima te subió sorpresivamente un 40%. Le llamas a tu asesor, le preguntas, oye, ¿qué pasó? Y te dice, pues la verdad que es la inflación médica, más el IVA, más esto y que el otro, y la verdad es que no entiendes nada, no entiendes bien qué significan esas palabras, pero sí entiendes que lo que antes pagabas, ya hoy no lo puedes pagar. Y eso le está pasando a millones de personas en México ahorita mismo, hoy, mientras estás escuchando esto. Los seguros de gastos médicos mayores arrancaron desafortunadamente el 2026 con incrementos de entre 20 y hasta 75%. Para adultos mayores de 65 años hay pólizas que ya superan los 300,000 pesos al año. 300,000 pesos por el seguro. Y hay 4 razones que explican por qué pasó esto. Y lo que más me preocupa es que la mayoría de la gente que está cancelando sus pólizas solo conoce una de las 4 o ninguna. Y hoy te voy a explicar todas, con datos reales, con fuentes y con mi opinión sin filtros sobre quién tiene la responsabilidad. Y al final te voy a decir exactamente qué es lo que deberías de hacer tú esta semana, dependiendo de tu situación, antes de que tomes cualquier decisión que después ya no puedas revertir. Bienvenido a Trinchera Financiera, el podcast donde investigamos, cuestionamos y destapamos todas las historias del mundo asegurador y financiero, porque la mejor arma financiera que tú puedas tener es información de verdad. Yo soy Fernando Matus, asesor en seguros y finanzas personales, y me puedes ver cada miércoles, todos los miércoles en todas las plataformas de streaming. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y dale a esa campana para que no te pierdas ningún episodio de hoy en adelante. Y bueno, pues ya estamos con café en mano, hoy tocó un latte y vámonos con el episodio de hoy. Antes de hablar por qué subió el precio, necesito que entiendas cómo funciona el sistema por dentro. Porque si no entiendes la mecánica, no vas a poder tomar una buena decisión cuando termines de escuchar esto. El seguro de gastos médicos mayores no funciona como una cuenta del banco. Cuando tú pagas tu prima mensual, anual, semestral, trimestral, como lo hagas, ese dinero no se queda guardado con tu nombre en una cajita esperando a que te enfermes o te pase algo. Ese dinero entra a un fondo colectivo, un fondo que construyen y constituyen juntos miles, todas las personas que estamos asegurados en la misma compañía. Y cuando alguien de ese grupo se enferma, se opera o termina en terapia intensiva X, o sea, cuando se enferma, ese fondo es el que paga la cuenta, no la aseguradora de su bolsillo, el fondo de todos. La aseguradora lo que hace es administrar ese fondo, calcular cuánto necesita recolectar cada año para que el fondo siempre alcance. Para eso contrata actuarios, que son matemáticos especializados en riesgo y calculan con qué frecuencia se van a enfermar las personas de cada grupo de edad y cuánto va a costar en promedio cada vez que se enfermen. Y la fórmula base es así de simple. Prima es igual a frecuencia por severidad. La frecuencia, ¿qué tan seguido se enferma la gente de tu grupo? Y la severidad, ¿cuánto cuesta cuando esa persona se enferma? Si cualquiera de esas dos variables sube, o sea, si la gente se enferma más seguido o cada enfermedad cuesta más, la prima tiene que subir, sin excepción, porque si el fondo se queda corto, la aseguradora ya no puede pagar. Y si no puede pagar, quiebra. Y si quiebra, cuando tú la necesites, ya no hay nadie quien te proteja. Ahora, ese sistema en México lleva años bajo una presión que no ha parado. Y en 2026 esa presión alcanzó un punto de quiebre. Para entender por qué, necesito que conozcas un número. ¿Ok? La inflación médica. La inflación médica es cuánto suben cada año los costos de atenderte en salud. Los honorarios del médico, el cuarto de hospital, la cirugía, los medicamentos, los estudios de imagen, los materiales que usan en las operaciones, o sea, todo. En México ese número lleva 5 años consecutivos entre el 13 y el 15% anual, cada año, sin parar. Y para que lo pongas en perspectiva, la inflación general en México para 2026 se proyecta en 3.2%. La inflación médica es 4.6 veces más alta, es decir, lo que cuesta atenderte subió 5 veces más rápido que el resto de los precios en la economía. Y no es solo que México tenga inflación médica alta, es que tiene la inflación médica más alta de todo el mundo. Más alta que Asia, más alta que Latinoamérica, más alta que Estados Unidos, que tiene el sistema más caro del planeta en salud. Y esto no lo digo yo, lo documenta el Global Medical Trend Rates Report,
de Aon, la firma de gestión de riesgos más grande del mundo, que analiza datos de más de 100 países. Su cifra para México en 2026, 14.8%. Estados Unidos, 6.7%. Europa, 8.2%. El promedio mundial es de 9.8%. México más que duplica el promedio mundial. Ahora, eso ya lo sabíamos, pero entonces, ¿por qué 2026 fue diferente a los 4 años anteriores? Porque en 2026 no llegó un factor, llegaron 4 al mismo tiempo. Y eso es lo que te voy a explicar ahora con mucho detalle para que lo puedas entender y lo puedas explicar también. Factor 1, la inflación médica más alta del mundo y por qué es tan alta en México. Ya hablamos del número, pero el número solo no explica nada si no entiendes de dónde viene este número. ¿Por qué en México la inflación médica es casi el doble que en Estados Unidos? ¿Por qué es casi el doble que en Europa? ¿Es que aquí los médicos son peores o mejores y por eso es que cobran más? Bueno, más bien mejores. ¿Es que los hospitales tienen costos más altos? Pues no. La respuesta es más complicada y mucho más incómoda de lo que crees. En México existe un sistema donde todos los actores de la salud privada tienen incentivos económicos para subir precios y nadie tiene incentivos reales para contenerlos. Y encima, pues no hay un regulador con dientes que los obligue a bajarse. Déjame explicarte quiénes son esos actores y qué está haciendo cada uno. Primero, tenemos a los hospitales privados. Los grandes hospitales en México no están obligados a publicar sus precios. Tú llegas al hospital sin saber cuánto te va a costar. No puedes comparar. No puedes negociar desde antes de que tú llegues. Y generalmente no te dicen el costo total, obviamente, hasta que ya estás dado de alta y tienes que bajar a la caja a pagar. Eso solo ya sería un problema, pero viene algo peor. La COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, documentó en su estudio que los hospitales cobran más caro cuando el paciente tiene seguro que cuando paga de su bolsillo. Una cirugía de vesícula que le costaría 58,000 pesos a alguien sin seguro puede costarle 140,000 pesos cuando está asegurado. Ok, lo va a pagar la aseguradora, pero aún así cuesta el doble. Y sé exactamente lo que puedes estar pensando ahorita. Entonces, pues, ¿para qué tengo un seguro si el hospital me cobra más por tenerlo? Ok, es una buena pregunta y sí tiene una respuesta que hay que entender bien. El seguro no te protege del precio que esté inflado, te protege de que ese precio inflado no te destruya financieramente. O aunque no esté inflado, si tú vas por tu cuenta y te dicen igual una enfermedad que te va a costar 1,000,000 de pesos, a lo mejor el seguro te va a cobrar 2 con el seguro, pero pues ¿y dónde sacas el 1,000,000 de pesos? Piénsalo así, sin seguro esta cirugía de vesícula te cuesta 58,000 pesos, que ya es dinero. Pero si lo que tienes no es una vesícula, sino un cáncer o un infarto o un accidente grave que realmente te mete 3 semanas o más en terapia intensiva, el número ya no es 58, es 800,000 pesos, 1,000,000 para arriba, 1,500,000, 2, ¿sí? ¿Cuántas familias en México tienen 2 millones de pesos disponibles para una emergencia médica? O ahí por sí se ofrece. Muy poquitas. El seguro no elimina la inflación médica, no te hace inmune a los cobros diferenciados. Lo que hace es convertir un riesgo financiero catastrófico, o sea, el tipo que te quiebra, el que te obliga a vender tu casa o a endeudarte por 10 años, en un costo predecible y manejable que vas pagando mes a mes. Esa es la función del seguro. No ahorrarte dinero en cada cirugía, es protegerte de la cirugía que tú no vas a poder pagar. Y hay otro punto igual de importante. El 46% del gasto médico en México lo paga el paciente de su bolsillo directamente. México tiene el gasto de bolsillo más alto de todos los países de la OCDE. Somos los campeones mundiales de pagar la salud sin una red de protección. Lo que eso significa en la práctica es que cuando una familia mexicana sin seguro enfrenta un evento médico mayor, tiene 2 opciones, o endeudarse o no atenderse. Ninguna de las dos es buena. El seguro de gastos médicos, con todos sus defectos, con toda la inflación médica, con el IVA encima, sigue siendo la única herramienta que existe hoy en México para que una familia de clase media pueda enfrentar una enfermedad grave sin perder su patrimonio. Y eso no lo hace perfecto, pero sí lo hace necesario. Dicho esto, sigamos explicando por qué el precio sube tanto. El presidente de la MASFAC lo dijo en un congreso internacional con estas mismas palabras. Le inflan el precio a quien tiene seguro y le dan descuento a quien no tiene. Y eso es lo que está rompiendo el mercado. Y la Profeco lo confirmó. Señaló que los hospitales privados han incurrido en cobros diferenciados a los consumidores. En otras palabras, les cobran más caro a los que están asegurados. Piénsalo en un momento. El instrumento que tú contratas para protegerte económicamente te hace más caro el servicio. Porque el hospital sabe que hay una aseguradora que va a pagar, obviamente, y pues se aprovecha de eso para poder inflar la cuenta.
Y ese sobrecosto lo terminas pagando tú en tu prima, porque la aseguradora tiene que ajustar ese fondo para cubrir las facturas cada vez más infladas. Segundo punto, los médicos. Y conste, no tengo nada en contra de los médicos, pero sí son un jugador también muy importante en esto. El honorario médico representa alrededor del 13% de cada peso de prima que pagas. Y en México, a diferencia de otros países, no existe un tabulador médico obligatorio. Cada médico puede cobrar lo que se le dé la gana. Las aseguradoras tienen sí sus propios tabuladores, tablas que te van a decir cuánto te van a pagar por cada tipo de consulta, cirugía, procedimiento, lo que sea. Pero esos tabuladores son internos, el médico no está obligado a respetarlos. El resultado es que hay médicos que cobran 300%, 400% por encima del máximo que la aseguradora puede pagar por ese padecimiento. Y la diferencia, pues la tienes que pagar todo de tu bolsillo, aunque tengas el seguro. Eso genera dos problemas. Primero, el seguro no te cubre lo que creías que cubría y te quedas con una cuenta que no esperabas. Segundo, cuando el médico sabe que hay un seguro de por medio, hay un incentivo para ordenar más estudios, más procedimientos, más insumos de los necesarios, porque el paciente asegurado tiene menos sensibilidad al precio. Ya pagó su prima, quiere usar su seguro. Los proveedores de insumos médicos. Ese es otro factor muy importante. Y este es el actor que casi nadie menciona en el debate público, pero tiene un impacto enorme. Cuando un médico opera, usa insumos, stents para el corazón, prótesis de cadera, tornillos de titanio, materiales de curación. Todos esos insumos tienen distintos fabricantes y distintos precios. En México existe un sistema de comisiones entre proveedores y médicos. El proveedor le paga al médico una comisión en efectivo, en viajes a congresos, en volumen, en lo que sea, para que elija su producto en lugar del equivalente más barato. Un stent cardiovascular puede costar entre 35 y 150 mil pesos dependiendo del fabricante. Cuando el procedimiento está cubierto por el seguro, el médico puede recibir hasta 40 mil pesos de comisión del proveedor por haber elegido el más caro. Y todo eso, la comisión, el sobreprecio del insumo, aparece incluido en la factura del hospital sin estar desglosado. Tú no lo ves, la aseguradora lo paga y lo traslada a tus primas. Otro punto importante, el sistema público de salud que está en crisis. No, es el cuarto actor de este primer factor y es el que quizás menos esperabas. El sistema público de salud mexicano ha venido deteriorándose con los años. La transición del Seguro Popular al INSABI y luego al IMSS Bienestar generó años de desabasto en medicamentos, cierres de consultorios, cancelaciones de cirugías. Millones de personas que antes se atendían en el sector público terminaron buscando alternativas en el sector privado. Hoy, el 64% de los mexicanos opta por servicios médicos privados y no porque lo quieran, muchos porque no tienen otra opción. Eso significa más pacientes en el sistema privado, más siniestros para las aseguradoras, más presión en los costos y más poder de negociación para los hospitales, porque si las aseguradoras no los incluyen en su red, pierden clientes. Entonces, todo este es el ecosistema que produce la inflación médica más alta del mundo, no un solo culpable. Es un sistema entero con los incentivos al revés. Hay algo que casi nadie te dice cuando firmas tu póliza de gastos médicos mayores y que explica una parte muy grande de por qué tu prima sube cada año. En México no existe lo que algunos conocen como el libro azul para los servicios médicos. ¿Sí saben qué es el libro azul? En el mundo de los autos existe un catálogo de precios de referencia. Tú vas a comprar o a vender un coche y hay un valor de mercado que está muy claro. En salud privada en México este libro no existe. No hay un precio oficial, no hay un tabulador obligatorio. No hay un catálogo de referencia que todo mundo esté respetando. Cada hospital cobra lo que quiere, cada médico pone el honorario que se le ocurre y el proveedor de insumos le mete lo que puede. Y ahí es donde viene el problema que a ti como asegurado te pega directamente en la prima. Hay un comentario que circula mucho entre médicos y que hoy creo que resume perfectamente la distorsión del sistema. Hay quienes dicen que lo primero que preguntan en admisiones cuando llegas a un hospital es ¿tienes seguro? Y pues la verdad es que sí. Y no es para agilizar el trámite, es para saber cuánto te van a cobrar. Esto no es una acusación para nada, es una realidad estructural del sistema. Cuando el paciente paga de su bolsillo, él mismo cuestiona cada peso del presupuesto. Cuando paga la aseguradora, la cuenta llega más generosa. Aparecen equipos de renta, insumos especiales, ayudantías que nadie contrató. Y como el paciente no lo ve directo, pues nadie lo cuestiona. Y el resultado es la misma cirugía puede costar el doble o el triple dependiendo de si pagas tú o paga la aseguradora. Y ese diferencial termina siendo el insumo con el que las aseguradoras calculan la siniestralidad del próximo año y suben tu prima. Hay otro factor que pocas veces se explica con claridad. Cuando un paciente particular llega al hospital, paga el alta o con depósito previo. El hospital recibe su dinero rápido, sin riesgo de que alguien no pague. Eso le da margen para negociar, para dar descuentos, para ser más flexible.
Cuando llega un paciente con seguro, la dinámica cambia radicalmente. El hospital entrega el servicio hoy, pero la aseguradora la paga en 60, 90, 180 días, o a veces entra en controversia y el cobro se alarga aún más. Mientras tanto, el hospital ya pagó nómina, ya gastó en insumos, ya pagó su renta. Ese costo financiero de financiar la atención mientras espera el cobro también se traslada al precio. Y ese precio termina en la siniestralidad, y la siniestralidad termina en tu prima. El otro gran problema que genera esta dinámica de precios sin reglas son los tabuladores de honorarios médicos. Las aseguradoras manejan tabuladores fijos por padecimiento, un catálogo interno de cuánto pagan por cada intervención. Y el problema es que muchos de esos tabuladores llevan años sin actualizarse de manera significativa y la inflación médica los dejó obsoletos. Todo esto genera lo que yo llamo el círculo vicioso del sistema de salud privado en México y que explica perfectamente por qué los seguros de gastos médicos mayores van a seguir siendo más caros año con año mientras no se resuelva de raíz estos puntos. 1. Las aseguradoras pagan mal y tarde a hospitales y médicos. Muchos. No estoy generalizando, no estoy diciendo alguna puntualmente. 2. Los médicos y hospitales dejan de aceptar seguros o compensan con sobrecargos. 3. Los que sí aceptan seguros inflan cuentas para compensar los bajos honorarios y los tiempos de cobro. 4. Las aseguradoras detectan el abuso y endurecen sus filtros, entonces piden más documentación, rechazan con más frecuencia. 5. Los médicos y hospitales se frustran más y el ciclo vuelve a empezar. 6. En el centro de todo esto está el paciente, que tiene seguro y aún así batalla para encontrar buenos médicos que lo atiendan. Y si lo atienden, pues enfrenta costos que muchas veces el seguro no cubre por completo. Nadie en este sistema es el villano absoluto. La aseguradora quiere controlar su siniestralidad, el médico quiere cobrar lo justo por su especialización y riesgo, el hospital necesita flujo para operar, pero los incentivos están desalineados y esa desalineación lo paga el asegurado con su bolsillo en cada renovación. La solución que muchos expertos, aseguradoras y médicos llevan años pidiendo es que México construya lo que en otros países ya existe. Un sistema de precios de referencia para el sector salud privado, un tabulador actualizado, transparente y vinculante que establezca rangos razonables de honorarios y costos hospitalarios. Y no significa que todos cobren lo mismo, significa que hay un piso y un techo conocidos, que el mercado opere con información, no con opacidad, que cuando te hospitalicen tanto tú como aseguradora, tú como tu aseguradora, sepan de antemano los precios y que sean razonables para cada intervención. Mientras todo eso no exista, el sistema seguirá siendo lo que es el día de hoy. Un mercado donde el precio de tu salud se decide en el momento de mayor vulnerabilidad que vas a tener, cuando ya estás en la camilla, en el hospital, y donde la pregunta ¿tienes seguro? Puede ser la más cara que te hagan en toda tu vida. Factor 2. El cambio fiscal del IVA. Esta es la bomba que nadie desactivó. Y este es el factor que llegó muy nuevo en 2026 y el que más daño está haciendo ahorita. Voy a explicarlo sin tecnicismos porque la mecánica es importante que la entiendas. Cuando tu aseguradora paga la cuenta del hospital, digamos una cirugía de 100 mil pesos, esa factura incluye IVA, el 16%, o sea, otros 16 mil pesos. Hasta el 16 de diciembre de 2024, la aseguradora podía recuperar esos 16 mil pesos como crédito fiscal ante el SAT. ¿Okay? Igual que cualquier empresa que compra algo con IVA y lo puede descontar de lo que le debe al fisco. El IVA era neutro, no era un gasto real, era un número que entraba y salía sin ningún costo. Pero la Ley de Ingresos de la Federación 2026, aprobada por la Cámara de Diputados en octubre del 2025, cambió eso. El artículo 25, fracción 14, establece que el IVA que las aseguradoras pagan a los hospitales, médicos y laboratorios para cubrir todos los siniestros ya no es acreditable. Se convierte en un gasto definitivo, ya es irrecuperable. En términos simples, una cirugía o esa cirugía que costaba 100 mil pesos ahora le cuesta a la aseguradora 116 mil. Y ese 16% adicional sobre cada siniestro pues tiene que salir de algún lado. Adivina dónde va a ir. Pues a tu prima del seguro. El impacto estimado de este cambio fiscal en las primas de gastos médicos mayores, entre 10 y 20% adicional. Solo por este concepto, independientemente de la inflación médica. Factor 3. La siniestralidad acumulada pospandemia. En 2020 y 2021, cuando llegó el COVID, millones de mexicanos dejaron de ir al médico, porque no solamente era el miedo al COVID, los hospitales cerraron áreas, cancelaron cirugías efectivas, pospusieron procedimientos o tratamientos. La gente aguantó el dolor de espalda, aguantó el chequeo que no se hizo en ese momento, pospuso una cirugía de la rodilla, el cateterismo que el cardiólogo llevaba meses recomendando. Todo eso se fue acumulando.
Cuando el miedo bajó y los hospitales volvieron a operar con normalidad, todo ese represamiento llegó de golpe. 2022 y 2023 fueron años de siniestralidad brutalmente alta porque la gente llegó al médico con 2 años de problemas sin atender, que en muchos casos ya se habían complicado. Las aseguradoras absorbieron parte de ese golpe con sus reservas técnicas. Las reservas son el fondo de seguridad que guardan para imprevistos o para cuando pues, hay una pandemia o cosas de estas. Pero las reservas no son infinitas y el golpe duró muchísimo más de lo esperado. En 2025, la siniestralidad del sector asegurador en México alcanzó máximos históricos. 531,000 millones de pesos en total, con un crecimiento del 8.3% respecto al año anterior. Solo en gastos médicos, las reclamaciones crecieron un 14.7%. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es el regulador del sector, reconoció el impacto y señaló que la siniestralidad en accidentes y enfermedades se ubicó, escuchen, en 135.6 mil millones de pesos, con un incremento del 14.4%. Ese número no lo inventaron las aseguradoras, lo documentó el regulador del gobierno. En 2026, ese ajuste pendiente pues, se materializó en las primas. No pudieron seguir postergándolo. Factor 4. El envejecimiento de la población asegurada. Ese es el factor más silencioso, el que opera lento, sin que nadie lo note, hasta que de repente, ¡pum!, el número es insostenible. México está envejeciendo. Eso no es mi opinión, es demografía. Los mayores de 65 años crecen en México a una tasa del 4.1% anual. La población total crece al 1.3%. Para el 2030 habrá más personas mayores de 65 años que jóvenes menores de 14 en México. Y esto también tiene que ver con tu retiro, pero es un tema aparte. Por dentro, el sistema de seguros médicos, el fenómeno es todavía más concentrado. La persona que contrató su seguro hace 20 años, hoy tiene 20 años más. Y en seguros médicos, la edad lo cambia todo. La prima no sube igual en todos los grupos de edad. Los actuarios van dividiendo a los asegurados en grupos de 5 años, a lo que se llama grupos quinquenales. Y cuando tú cumples años y entras al siguiente grupo, la prima sube automáticamente para reflejar el riesgo actuarial de ese bloque de grupo de edad. El incremento promedio por envejecer es de aproximadamente un 3.4% anual. Pero ese promedio esconde algo importante. Cuando tú llegas a los 60 años, el salto es de más del 10%, solo por cruzar esa frontera de edad, sin sumar la inflación médica, el IVA y todo lo que ya venimos hablando. Eso significa que alguien que cumplió 60 este año enfrentó el salto del 10%, más 14.8% de inflación médica, más el impacto del IVA, todo junto, al mismo tiempo. Y para los que ya pasaron los 65 años, los números se vuelven todavía más agresivos, porque a esa edad la probabilidad de usar el seguro es demasiado alta. Los tratamientos que más necesitan son los más caros: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes con complicaciones, insuficiencia renal, y el historial de siniestros pesa más en el cálculo. Y por eso es que ahorita estamos viendo pólizas de adultos mayores que superan los 300,000 pesos al año. Y no es solo un caso aislado. Es el resultado matemático de calcular todos esos factores en el peor momento posible. Ahora, el director de nuevos negocios de THB México lo resume muy bien. El incremento de 2026 no es inflación médica masiva, es inflación médica masiva, más siniestralidad acumulada, más envejecimiento demográfico, todo al mismo tiempo. Y los números que estamos viendo en el mercado lo confirman. En el primer trimestre de este año, las aseguradoras registraron incrementos superiores al 30% en el ramo de gastos médicos mayores. El rango real del mercado va del 20% hasta el 75%, obvio dependiendo la edad, la aseguradora, nivel hospitalario contratado, coberturas que tengas, deducible, coaseguro, etcétera. Son muchas cosas de tu póliza. Y la siniestralidad previa. Cerca de 3 millones de pólizas, el 20% del mercado total están en riesgo de cancelación este año porque los asegurados ya no pueden absorber esos aumentos. En México hay 14 millones de personas con seguro de gastos médicos privado. Solo el 10% de la población, nada más. Y de esos 14 millones, entre el 34 y el 42% son clase media con ingresos familiares de entre 20,000 y 50,000 pesos al mes. Para ellos, una prima que sube de 18 a 26 mil pesos en un año o de 40 a 60 mil pesos al año, pues ya no les cabe en el presupuesto. Y hay algo que preocupa todavía más. La concentración geográfica del aseguramiento en México es brutal. En Nuevo León, por ejemplo, el 37% de la población está protegida por un seguro privado. En Chiapas, el 1.5%.
Cuando esas 3 millones de personas cancelen su póliza, no van a desaparecer. Van a ir al sistema público, al IMSS Bienestar, que ya opera al límite de su capacidad. Y quiero ser muy claro sobre algo. Yo no estoy aquí para defenderle el negocio a las aseguradoras, ni para criticar al gobierno por el gusto de criticarlo. Estoy aquí para decirte lo que pienso, con honestidad, con los datos sobre la mesa y con las consecuencias claras. Y lo que pienso se divide en 3 partes. La primera, este cambio del IVA fue una decisión técnicamente defendible y estratégicamente irresponsable. El gobierno tiene un argumento sí legal para hacer un cambio de IVA. La posición del SAT es que las aseguradoras estaban acreditando un IVA que corresponde a una operación de una indemnización, no a una operación comercial propia de la empresa. Y técnicamente, pues hay quienes dicen que sí tenían razón. Pero hay una diferencia enorme entre tener un argumento técnico correcto y tener una buena política pública. Lo que este cambio fiscal hizo fue tomar una industria que ya estaba bajo una presión extrema, con la inflación médica más alta del mundo, con una siniestralidad récord, con costos hospitalarios inflados, sin regulación, y agregarle un costo adicional del 16% en cada siniestro que pagan en el peor momento posible. Y ese costo pues no lo absorbieron los hospitales, no lo absorbieron los médicos, no lo absorbieron los accionistas de las aseguradoras, lo están absorbiendo todos los asegurados, tú, yo, todos los que estamos asegurados. El presidente del AMIS lo reconoció. Las aseguradoras naturalmente pagarán más IVA y ese costo tendrá que reflejarse en las primas. Y lo que molesta no es que el gobierno haya querido aclarar el tratamiento fiscal del IVA. Lo que me molesta es que lo haya hecho sin ningún mecanismo de compensación para los asegurados, sin ninguna medida que amortiguara el impacto sobre los 14 millones de personas que dependen de este sistema. Y encima, sin comunicarlo bien, porque la mayoría de los asegurados se enteraron del cambio cuando llegó la renovación ya con el número inflado, no cuando lo aprobaron los diputados en octubre. La segunda parte. Los hospitales privados tienen una deuda con la transparencia que nadie en absoluto está cobrando. Todo el debate público de estos meses ha estado centrado en las aseguradoras y en el IVA. Y entiendo por qué, son los que mandan la carta de renovación con el número que duele. Pero hay actores que en este sistema llevan años inflando los costos sin que nadie los regule efectivamente y que siguen operando exactamente igual en 2026. Los hospitales que cobran el doble cuando el paciente tiene seguro, los médicos cobran 400% por encima del tabulador. Los proveedores que pagan comisiones para que sus insumos caros sean los elegidos. Y eso lo documentó la COFESE, lo confirmó la Profeco, lo declaró la presidencia de AMASFAC en un congreso público. ¿Y qué regulación nueva llegó para esos actores en el 2026? Ninguna que sea efectiva al día de hoy. Hay foros en el Congreso, sí, hay iniciativas. El PRI propuso topar los incrementos de prima. Hay discusiones sobre portabilidad de antigüedad entre las aseguradoras. Pero mientras eso se discute, los hospitales siguen con la misma opacidad de precios y los mismos cobros diferenciados de siempre. Y a mí me parece que hay una asimetría enorme en cómo se está regulando este mercado. El asegurado o al asegurado se le dice que aguante, a las aseguradoras se les exige solvencia, pero a los hospitales grandes, que tienen el mayor poder de negociación, que generan el mayor impacto en costos y que operan sin transparencia de precios, se les sigue dejando hacer lo que quieran. Y eso, la verdad, no está bien. Y mientras no se corrija eso, la inflación médica no va a bajar. Mi tercer punto. La peor decisión que puedas tomar hoy es cancelar tu póliza sin analizar las opciones primero. Y aquí sí ya no hablo como analista. Hablo como alguien que trabaja con personas reales que toman esa decisión todos los días. Yo entiendo el impulso. Cuando ves un aumento del 35, del 40, del 50% en tu renovación, lo primero que piensas es, esto ya no tiene sentido. Me salgo y ya, hasta aquí se acabó, ni modo. El problema es lo que viene después. Si tú tienes 45 años y cancelas hoy, o bueno, la edad que tengas, y mañana te detectan algo, un nódulo, un ritmo de glucosa alta, diabetes, cáncer, lo que sea, cuando intentes volver a contratar, eso ya es una preexistencia. Y una preexistencia puede significar exclusión permanente de esa condición. O hasta un rechazo completo del seguro. Depende de lo que tengas. Ahora, si tienes 55 años y cancelas, el riesgo es todavía mayor. Porque a los 55 años en el sistema privado, tu historial médico importa muchísimo. Y el tiempo que tardaste sin seguro también importa. La antigüedad que tú tienes con tu aseguradora actual no es solamente su número, es una protección real. Hay que ser claro en algo técnico importante. Las preexistencias, los padecimientos que ya tenías cuando tú contrataste no se van a cubrir por tener antigüedad.
Esas exclusiones son permanentes desde el origen del contrato y no van a desaparecer con el tiempo. Lo que sí protege la antigüedad es otra cosa igual de valiosa. Los periodos de espera por padecimientos que no existían cuando contrataste y ya quedaron atrás. O sea, si tú llevas años con la misma aseguradora y desarrollas algo nuevo, una condición que no tenías al momento de firmar tu contrato, no tienes que volver a esperar los periodos de espera iniciales para que te lo cubran. Eso ya te lo ganaste por tener antigüedad. Y hay algo más. Si tú cancelas y contratas desde cero con otra aseguradora, tienes que volver a declarar tu estado de salud completo al día de hoy. Todo lo que tienes ahora, aunque esté controlado, aunque sea leve, queda expuesto a que la nueva aseguradora lo excluya o lo limite. Lo que hoy no te excluye tu aseguradora actual, porque ya pasó el proceso de aceptación inicial, mañana puede ser un motivo de exclusión en una nueva póliza o rechazo. Si cancelas, empiezas desde cero. Periodos de espera de nuevo, declaración de salud de nuevo y tu situación médica actual sometida a una nueva evaluación que puede tener condiciones peores que las que ya tienes hoy. ¿Hay personas para quienes hace sentido esto de tener un cambio? Sí. Pero ese análisis requiere conocer tu situación específica, tu edad, tu historial, tu póliza actual, lo que te ofrece el mercado hoy. Y esto no se hace en 5 minutos y definitivamente no se hace solo porque el número de la renovación te asustó. Bueno, basta de análisis. Esto es lo que debes de hacer. Y lo voy a dividir en 2 grupos, porque la situación es diferente dependiendo en dónde estés parado. El paso número 1. Si tú ya tienes seguro y llegó la renovación con el aumento, no canceles ni renueves todavía. Primero entiende por qué subió tu prima. Y aquí hay algo muy importante que aclarar. Tu asesor no puede darte un desglose exacto línea por línea de cuánto del aumento corresponde a cada factor de los que hablamos ahorita. Las aseguradoras no emiten ese documento, no existe. Lo que sí puede hacer un buen asesor y lo que debes exigirle es ayudarte a entender cuáles son los factores o cuáles de estos factores más bien aplican a tu situación en específico. Cumpliste años y cruzaste un nuevo quinquenio de edad, eso explicaría parte del aumento. Tuviste siniestros abiertos o costosos el año anterior y eso también pesa. Tu aseguradora aplicó el ajuste por inflación médica y el IVA al conjunto de su cartera. Eso lo están haciendo todas, sin excepción, este año, o bueno, la mayoría. Hay 2, 3 que no, que están absorbiendo ya ese costo. La conversación que debes tener con tu asesor no es dame el desglose exacto, es ayúdame a entender qué es lo que está moviendo mi prima para saber qué es lo que puedo hacer al respecto. Eso sí es posible y esa conversación cambia completamente la decisión que tú puedas tomar después. Paso 2. Evalúa subir tu deducible antes de pensar en cancelar tu póliza. El deducible es ese monto que tú vas a pagar desde que la aseguradora entre. Si hoy tienes un deducible de 15,000 pesos y lo subes a 50 o bueno, 100,000 pesos ya sería mucho, dependiendo de tu bolsillo, ¿eh? Tu prima puede bajar entre un 20 y hasta un 30%. Eso es real, es un descuento significativo. La condición, si hay condiciones. Tienes que tener ese deducible disponible como ahorro de emergencia, porque si no tienes ese dinero guardado y listo, pues no subas el deducible, porque si te enfermas y no puedes pagarlo, pues el seguro no le va a entrar con los demás. Aparte de todo, revisa también muy bien con tu asesor, porque dependiendo de la aseguradora también tienen sus reglas. Y cuando haces en la renovación algún cambio de deducible, hay aseguradoras que, bueno, más bien todas las aseguradoras tienen sus políticas. Entonces, fíjate bien con tu asesor qué políticas tienen y qué condiciones te ponen para el cambio de deducible, porque tiene mucho que ver si ya traes un siniestro, si ese siniestro es catastrófico, si no, o sea, algunos otros puntos muy importantes que debes de revisar con tu agente de seguros. Ahora, si tú tienes un fondo de emergencia constituido, subir el deducible es la palanca más poderosa que tienes para bajar tu prima sin que pierdas la protección de fondo. Paso 3. Revisa tu nivel hospitalario. Las pólizas con acceso a una red hospitalaria internacional o súper amplia en México cuestan casi el doble que las de una red médica intermedia o amplia. Si tienes un nivel internacional o tienes los hospitales más top de todo el país y tu historial médico no te exige específicamente ese nivel de atención, pues bajar a un nivel amplio o más bajito puede tener un impacto muy bueno en el costo de tu póliza. Entonces aquí el análisis que te importa. Los hospitales que usas normalmente están en la red más amplia. Si sí, pues no estás perdiendo nada real al bajar de nivel. Como punto 4, y uso un consejo personal y como asesor y se lo aconsejo a mis asegurados. No se te ocurra bajar la suma asegurada. La suma asegurada no la toques, ¿sí? Es mejor bajar un nivel hospitalario, subir el deducible, pero que cuando te atiendas tengas toda la suma asegurada disponible. Porque no importa que no te hospitalices en el mejor hospital de tu ciudad o del país. Lo importante es que tengas tu seguro y te puedas atender en un hospital privado. Pero si tú bajas la suma asegurada, también
No importa el hospital en el que estés, puedes estar en el mejor hospital, pero si tu suma asegurada la bajaste y no sé, tienes una enfermedad de 5 millones y tú bajaste la suma asegurada a 4, te va a pagar hasta 4 por esa enfermedad y ya luego ya te quedaste sin nadie que te siga pagando esa enfermedad. Entonces, la suma asegurada no la toques. Otro punto importante, no cambies a la aseguradora solamente por impulso. Compara, sí. Pide cotizaciones, sí. Pero no te cambies solamente porque el presupuesto o el otro presupuesto que te están dando se ve más barato hoy. Analiza qué es lo que te cubre, o sea, qué coberturas vas a tener, qué red hospitalaria incluye, qué tabulador médico maneja, todas las letras chiquitas y cuántos años de antigüedad vas a perder, todo, analiza todo primero. La antigüedad con tu asegurador es un activo invisible que se destruye el día que lo cancelas, no lo subestimes. Bueno, ahora vamos a entrar a una parte del episodio que me gusta mucho y es el debate político, porque sí, hay debate político y más en estos días o desde el año pasado sobre este tema del seguro de gastos médicos mayores, así que vamos con ello. Hay un diputado que lleva yo creo que más de un año hablando fuerte sobre este tema y se llama Jerico Abramo Mazo, del PRI, diputado por Coahuila. Y el martes pasado, el 28 de abril, debía votarse en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un dictamen que él mismo impulsó, un dictamen consensuado entre todos los grupos parlamentarios. Un dictamen que, según el propio Abramo, ya contaba con el aval de los 500 diputados. La sesión se suspendió de último momento. La Comisión de Hacienda informó que las aseguradoras y los hospitales privados pidieron más tiempo para analizar la propuesta. Obviamente Abramo salió furioso a conferencia de prensa y dijo textualmente: ¿quién paró la iniciativa? Yo creo que todos los partidos estamos de acuerdo, todas y todos los diputados estamos de acuerdo, ¿dónde se detuvo? Y agregó algo que describe perfectamente la dinámica de poder que hay detrás de esto. Sé que las aseguradoras de alguna forma presionan a Hacienda y Hacienda habla y dice: oye, espérense tantito, vamos a volvernos a juntar con ellos. La ley no se aprobó, no se ha aprobado, sigue en el aire. Abramo ya pidió un periodo de extraordinario de sesiones para votarla antes de que concluya junio, porque si no, pues caduca y hay que empezar desde cero. Y esto es lo que está pasando hoy en el Congreso mexicano con el tema de los seguros médicos. Y merece que lo analicemos con calma y con honestidad, porque hay cosas en este debate que Abramo sí tiene razón. Y hay cosas que me parecen que están todavía incompletas o que necesitan más contexto. Vamos por partes. Primero, ¿quién es ese diputado y de dónde viene su iniciativa? Abramo Mazo es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Lleva más de 14 meses trabajando en esta iniciativa. Recibió 12 propuestas legislativas propias y otras 7 que se fueron sumando en el 2026, con las que construyó un dictamen de consenso que agrupa a todas las iniciativas presentadas por distintos partidos. Él mismo cuenta cómo llegó al tema. Durante su campaña en 2024, la gente se le acercaba a decirle que su póliza había subido un 30, 50, 60%, no sé. Y eso lo llevó a ir investigando sobre el tema y a presentar la primera versión de su iniciativa. Y eso hay que reconocerlo, Fue a las bases, escuchó a la gente y decidió legislar sobre algo que la mayoría de los políticos en México nunca tocan porque es complicado y tiene actores con mucho dinero de por medio. Y lo que pasó el martes pasado confirma precisamente eso. Cuando el dinero es grande, la presión llega hasta la Comisión de Hacienda y detiene incluso un dictamen que ya tenía un consenso unánime. Segundo, ¿qué dice Abramo y dónde sí tiene razón? Sus palabras son fuertes, son duras. Dice que durante demasiado tiempo las aseguradoras y hospitales privados han hecho negocio a costa de la salud de la gente, escondiendo condiciones, negando coberturas y abusando de quienes más lo necesitan. ¿Tiene razón en algo de eso? Puede ser que sí, y voy a ser honesto sobre cuáles partes. La portabilidad de seguros, que su iniciativa incluye, es una medida que va en la dirección correcta, aunque hay que matizarla todavía mucho. Hoy existe algo que se llama reconocimiento de antigüedad. Si tú decides cambiarte de aseguradora, tienes una ventana de 30 días después de cancelar tu póliza anterior para contratar en otra compañía y que te respeten los años acumulados. Eso significa que los periodos de espera que ya cumpliste ya no los vuelves a correr desde cero. Pero, y este es el punto que hay que entender muy bien, el reconocimiento de antigüedad no significa que la nueva aseguradora te va a cubrir lo que ya te estaba pagando la aseguradora anterior, ni los padecimientos que ya tenías. Las preexistencias siguen siendo preexistencias. Lo que se transfiere es el tiempo, no la cobertura de lo que ya existe. Y lo que busca la iniciativa de Abramo es convertir eso en una obligación legal para todas las aseguradoras, de forma estandarizada. Hoy depende de la política de cada compañía y no todas aplican igual.
Formalizarlo por ley tiene sentido, pero presentarlo como si hoy no existiera ninguna forma de cambiarse sin perder todo, eso no es exacto. La obligación de que los hospitales privados publiquen sus precios también es correcto. La COFESE lleva años pidiéndolo. La opacidad de precios es una de las causas estructurales de la inflación médica. Si un hospital sabe que nadie puede comparar, tiene todo el incentivo para cobrar lo que quiera, especialmente cuando un seguro está de por medio. La transparencia rompe eso, aunque sea parcialmente. Eliminar las letras chiquitas de los contratos. Aquí sí tengo una postura un poco diferente, y la digo con conocimiento de causa. Quienes trabajamos en el sector asegurador sabemos que las condiciones generales de las pólizas de gastos médicos mayores no están escritas en letra pequeña ni escondidas, están en negritas, en grande. Las exclusiones, los periodos de espera, los deducibles, los coaseguros, todo está especificado con claridad en el contrato que el asegurador firma. El problema no es que esté oculto, el problema es que la gente no lee pinches 100 páginas de eso. Y eso es diferente, muy diferente. Cuando Abramo habla de letras chiquitas, está usando una frase política que resuena muy bien en la tribuna, pero que no describe con precisión lo que se está atacando. Porque si revisas la iniciativa con cuidado, el problema central es que identifica no es técnicamente el tamaño de la letra, es que las aseguradoras niegan el pago cuando el paciente elige un médico fuera de su red y que la portabilidad no está formalizada por ley para todos los casos. Esos son problemas reales, pero empaquetarlo como letras chiquitas es simplificar el diagnóstico para que suene más dramático en los titulares. Que los contratos de seguros pueden ser más accesibles y comprensibles para el usuario promedio, siempre hay margen. Pero decir que las aseguradoras han estado escondiendo condiciones deliberadamente, eso no es exacto. Y como asesor que lleva años explicando pólizas, no lo puedo dejar pasar sin decirlo. La propuesta de que las aseguradoras no pueden negar el pago cuando el paciente elige un médico fuera de su red. Esta es más compleja, ¿eh? Tiene sentido desde la perspectiva del usuario. ¿Para qué tengo seguro si el doctor que quiero no puedo ir con él? Pero también tiene consecuencias actuariales. Si la aseguradora no puede gestionar su red de proveedores, pierde una de sus herramientas para contener los costos. Ahí hay un balance difícil que habría que ver cómo se implementa. Y la propuesta de modificar el Código Penal para impedir que los hospitales privados pidan garantías de pago cuando el paciente ya tiene un seguro vigente. Eso también es correcto. Es absurdo que llegues a urgencias con tu póliza de seguro en la mano y el hospital te pida un depósito de 50,000 pesos o más antes de atenderte. Entonces sí, en el diagnóstico del problema hospitalario, Abramo coincide en varios puntos con lo que documentó la COFESE y de eso sí no me puedo quejar. Tercero, donde me parece que el discurso de Abramo es incompleto y sí es incorrecto. Y aquí viene mi postura. Y la digo con muchísimo respeto, pero sin suavizarla tampoco. Abramo afirmó en una entrevista que las aseguradoras venden 1 billón de pesos al año en seguros y solo pagan 450,000 millones, dando a entender que tienen utilidades escandalosas de 550,000 millones de pesos al año. Y ese número hay que contextualizarlo, porque así dicho puede engañar y bastante. Ese billón de pesos que dice Abramo incluye todos los ramos del seguro: autos, vida, patrimonial, gastos médicos, daños, no solamente es gastos médicos mayores. Y de los 450,000 millones que dice que pagan, no se están contando los gastos de operación, las reservas técnicas obligatorias, las comisiones, el reaseguro, los impuestos. El ramo de gastos médicos mayores específicamente es uno de los de margen más bajo del sector asegurador. La siniestralidad histórica, como ya lo expliqué, ha sido de 65 a 72 centavos de cada peso de prima destinados directamente a pagar los siniestros. No es el negocio redondo que el diputado pinta cuando habla bien en cámara. ¿Eso significa que las aseguradoras son perfectas? No. Hay prácticas cuestionables. Hay pólizas diseñadas con exclusiones que generan quejas legítimas. Hay aseguradoras que han negado siniestros de manera injustificada. Eso sí existe. Son empresas y debe corregirse. Pero el discurso de las aseguradoras son los malos es políticamente conveniente y técnicamente insuficiente. Porque si regula solo a las aseguradoras sin tocar a fondo a los hospitales, los médicos, proveedores, los actores que más inflan los costos, las primas no van a bajar. Los hospitales van a seguir cobrando el doble cuando el paciente tiene seguro, los médicos van a seguir saliéndose del tabulador, las comisiones de insumos van a seguir apareciendo en las facturas. Y las aseguradoras van a seguir trasladando ese costo a tus primas, porque no tienen de otra. No son beneficencia. Aquí hay una trampa política que me preocupa. La narrativa de le vamos a poner un alto a los abusos de las aseguradoras. Esta narrativa vende bien, genera aplausos. Es muy fácil de comunicar, pero si esa narrativa diluye la responsabilidad que tienen los hospitales privados en este problema, le estamos haciendo un flaco favor a los 14 millones de mexicanos que tienen un seguro médico. Cuarto, y esto es lo que más me molesta del debate político completo, no solo de Abramo. Nadie está hablando del elefante en el cuarto,
el sistema público de salud. El propio Abramo lo reconoce, casi de pasada, cuando dice que si se mejora la legislación de gastos médicos, más personas van a contratar seguros y le vamos a quitar la carga al sector público. Espérame, a ver, déjame procesar eso. El objetivo de la política pública en materia de salud en México es que más gente contrate seguros privados para que el sistema público no colapse. ¿Eso es todo lo que tenemos como visión de salud para este país? Porque yo no entiendo la lógica pragmática. El sistema público no alcanza y los números lo confirman con una claridad que duele, la verdad. El presupuesto federal en salud para 2026 es 4% menor al máximo ejercido en 2024. El gasto para personas sin seguridad social, las más vulnerables, a las que más les importa el bienestar, caerá en su nivel más bajo desde el 2010. No desde el sexenio pasado, desde el 2010. El IMSS Bienestar, que supuestamente va a atender a 66 millones de mexicanos, prácticamente la mitad del país, tiene en 2026 el mismo presupuesto que en 2025. 0 pesos adicionales reales para atender a más personas. Al primer trimestre del 2025, el gasto en sanidad pública fue el más bajo registrado en más de una década. Se dejó de ejercer el 23% de lo que ya estaba presupuestado. Y el programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, el programa que debería atacar las enfermedades que más presionan los costos de gastos médicos mayores en este país, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ejerció en el primer trimestre de 2025 apenas 6 millones de pesos, una caída del 99% respecto al año anterior. Entonces el gobierno, por un lado, no le mete dinero a la salud pública, por el otro le quita al sector de seguridad privado la capacidad de acreditar el IVA, lo que encarece las primas, y por otro le dice a los diputados, regulen a las aseguradoras para proteger a la gente. Y mientras tanto, las familias mexicanas que tienen seguros son las que están sosteniendo un sistema de salud que debería de ser una responsabilidad del Estado. Eso hay que decirlo con claridad. Sin los seguros de gastos médicos privados, miles de familias mexicanas hoy no podrían costearse una hospitalización, una cirugía de urgencia, un tratamiento oncológico. No es que el seguro sea un privilegio de clase alta, es que se convirtió en la única red de seguridad real para millones de personas, precisamente porque el sistema público no puede garantizarla. Y en lugar de fortalecer esa red, el gobierno de México la está encareciendo. Entonces, ¿qué esperar de esta iniciativa de Abramo si es que se aprueba? Algunas cosas van a mejorar. La transparencia hospitalaria, si se implementa con mecanismos reales de verificación, puede contener parte de la inflación médica. La portabilidad puede aumentar la competencia entre aseguradoras y beneficiar al usuario. La eliminación de cláusulas oscuras en contratos es positiva. Pero si alguien espera que esta ley haga que su renovación 2027 llegue con un aumento del 5%, pues ahí sí te vas a decepcionar. Porque el problema estructural, la inflación médica más alta del mundo, producida por un ecosistema de incentivos completamente desalineados, no se resuelve con una sola ley, se resuelve con regulación efectiva de precios hospitalarios, tabuladores médicos, transparencia real en insumos y comisiones y un sistema público de salud que deje de perder pacientes por falta de presupuesto y capacidad. Todo eso falta. Y hoy, mientras se vota este dictamen de Abramo en la Comisión de Hacienda, todavía no hay ningún diputado que esté hablando de esos temas con la misma energía que él. Ese es el debate que México necesita tener y todavía no lo estamos teniendo. Vamos a recapitular todo para que se te quede grabado. En 2026, 4 factores llegaron al mismo tiempo y generaron la tormenta perfecta para los seguros de gastos médicos mayores. 1. La inflación médica más alta del mundo. En México registra un 14.8% de inflación médica este año, casi el doble del promedio global, resultado de un sistema hospitalario privado que opera sin regulación de precios, con cobros diferenciados, según si tienes seguro, médicos que cobran muy por encima de los tabuladores y proveedores de insumos con comisiones que inflan los costos sin aparecer en tu factura. 2. El cambio fiscal del IVA. La Ley de Ingresos de la Federación 2026 eliminó la posibilidad de que las aseguradoras acrediten ese IVA de todos los siniestros que pagan. Ese 16% se convirtió en un gasto real irrecuperable que se traslada directamente a las primas de seguros. 3. La siniestralidad acumulada post-pandemia. Años de represamiento de atención médica se liberaron con fuerza en el 2022 al 2023 y el ajuste que las aseguradoras no pudieron posponer, pues llegó en 2026. 4. El envejecimiento de la cartera. La base de asegurados envejece más rápido que la población general. Y los que usan más el seguro son los más costosos y el salto actuarial al cruzar los 60 años es de más del 10% solo por tener esa edad. El resultado, alzas entre el 20 y hasta el 75%
pólizas que superan los 300,000 pesos anuales para mayores de edad. Bueno, para mayores de 60 años. Y en el debate político de hoy, pues hay iniciativas legislativas con medidas correctas, portabilidad, transparencia hospitalaria, contratos más claros, pero mientras el gobierno siga recortando el presupuesto de salud pública al nivel más bajo desde el 2010, y mientras los hospitales privados sigan sin regulación real de precios, las primas van a seguir subiendo. Las aseguradoras no son el villano de la historia, son el intermediario atrapado en medio de un sistema con los incentivos que están al revés. Y sin ellas, miles de familias mexicanas no tendrían cómo enfrentar una hospitalización, una cirugía o un diagnóstico de cáncer el día de hoy. ¿Qué haces tú? No canceles por impulso. Entiende primero de dónde viene el aumento, usa el deducible y el nivel hospitalario como palancas para ajustar ese costo. Y si no tienes seguro, el mejor momento para contratar no es mañana, es hoy. Si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores y quieres revisar si lo que estás pagando tiene sentido para lo que te está cubriendo, o si quieres saber cuáles son las mejores opciones del mercado para tu perfil específico de edad, historial y presupuesto, tengo mi servicio de asesoría de gastos médicos mayores, donde hacemos exactamente eso. No te digo qué comprar, te ayudo a entender qué es lo que tienes, qué necesitas y qué puedes optimizar y qué no deberías tocar para nada. Y si además de tu seguro quieres ver el panorama completo, cuánto deberías de tener en un fondo de emergencia, cómo encaja el seguro en tu estrategia de retiro, si un PPR tiene sentido para tu situación, eso lo hacemos en mi radiografía financiera. Ahí analizamos tu situación financiera completa. Y te doy un plan con prioridades claras. El link de contacto está en todas las notas del episodio y en la bio de mi perfil. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí en Trinchera Financiera. Si el episodio te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Un familiar que está pensando en cancelar su seguro, un amigo que nunca ha tenido seguro, un compañero de trabajo que recibió el aumento y no sabe qué hacer con él. Comparte el episodio. Si tienes algún tema del cual te gustaría que analizáramos, desglosáramos y desmenuzáramos, por favor, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto me pongo a investigar el tema para hacer un episodio de eso. No te olvides dar a la campanita, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún episodio más adelante. Y recuerda, nos vemos el próximo miércoles.